de cuánto deben ser nuestros ingresos mensuales. Si tengo, ojo con esto que es muy importante que lo tratemos, los bancos nos dividen en dos categorías. Quienes tienen, y nos toca hablar en tercera persona, quienes tienen salarios o ingresos fijos derivados de posiciones de trabajos que ejecutan bajo contratos de modalidades estables, ojalá contratos a término indefinido, en algunos casos contratos a término definido, pero con ingresos totalmente estables. Tengan presente que el banco, ¿qué quiere? El banco quiere que nosotros les paguemos. Si tú dices que tienes ingresos estables garantizados, nos pasa, por ejemplo, en Colombia. ¿Y dónde trabaja el señor? No, trabaja en Ecopetrol, que es como Pemex, que es como Petróleos de Brasil, Petrobras. Entonces, cuando tú lo ves, pues obviamente para los bancos son personas muy atractivas porque la probabilidad de que esa persona deje de recibir dinero mensualmente es muy baja. Entonces eso les da mucho más confianza. Y ellos en los famosos scoring, en las valoraciones que hacen de tu capacidad de pago, pues lo van a puntuar mucho más alto. Entonces, cuando tenemos ingresos mensuales fijos, lo importante es que con una certificación de nuestra empresa, con una constancia de trabajo que certifique cuánto llevas, qué tipo de contrato tienes y cuánto te ganas, suele ser suficiente para la entidad financiera. En el caso del Caribe, obviamente esto depende de las propiedades. Ahorita no estamos hablando de un lanzamiento específico, no estamos hablando de un valor específico de una propiedad, no estamos hablando de un valor específico de un monto total de un crédito. Pero hemos visto personas que desde $1,500 de ingresos mensuales tienen la posibilidad de aplicar a estos créditos hipotecarios. Tengan presente algo que es fundamental. Hay gente que se gasta 10,000 y se gasta 15,000. Claro, y hay gente que se gana 500, se gana $1,000 y ahorra la mitad. Entonces es sorprendente. Esto es algo absolutamente individual. Es decir, no solo son los ingresos los que el banco considera, sino algo que se llama flujo de caja libre. O sea, los ingresos menos los gastos y las obligaciones que tú tienes. Hay personas que están muy bajitas en gastos, en compromisos, y entonces sus ingresos son su comida, su operación básica, ya pagaron colegios, no deben muchos créditos, entonces suelen tener un flujo de caja un mayor. costo de vida mensual muy barato. Un costo de vida realmente barato. Al final es esa diferencia la que te da la oportunidad de saber en cuánto te pueden prestar. Ahora, una regla de oro, y esta me ha sorprendido, Ignacio, compartiendo contigo en Chile información, compartiendo obviamente lo que hacemos nosotros en Colombia, ayudando a nuestros inversionistas de Brokers Digitales Caribe en países como México, en países como República Dominicana, compartiendo consultorías y alianzas con personas que están en la Florida. Queda sorprendido que sin importar, hablando con clientes nuestros canadienses, sin importar el país, la regla de oro parece ser exactamente la misma. O muy parecida, al En menos. términos generales, es muy parecida. En términos generales, las entidades financieras, por supuesto, los bancos, suelen prestarte hasta 3 veces, es decir, vamos a leerlo mejor, que la cuota que tú vas a pagar, no sobrepase el 30% de tus ingresos mensuales. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una cuota de $1,000 para hacer la matemática simple, te van a pedir que tengas ingresos de unos $3,100, $3,200. Básicamente para que esos $1,000 sean el 30%. ¿Por qué se da este valor? Porque el banco, esto es muy importante, Ignacio, el banco no tiene en la cabeza que tú estás invirtiendo en propiedades para que se paguen solas. Claro, le da El lo mismo banco eso. siempre parte de la premisa de la casa propia. Y entonces dice, esta persona va a vivir allá. Y como va a vivir allá, necesita el otro 70% para poder vivir.
para poder pagar su alimentación, los colegios de sus hijos, su operación, su salud, sus gastos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en general se maneja ese porcentaje, 30%. Entonces, cuando la gente dice, ¿cuánto me prestarían? Bueno, la formulita es sencilla. Divide por 0.3 tus ingresos. Y eso es lo que te van a prestar, lo que te podría llegar a prestar una financiera en términos de cuota mensual, que tus ingresos tripliquen el valor de tu cuota mensual con esa entidad financiera. Pero hay un tema muy importante, Ignacio, que tenemos que tratar, y es Claro, no que la todos gente... tenemos ingresos variables. Entonces, ¿qué sucede? Estos modelos de lo que los bancos denominan modelos de riesgo, que entre otras cosas lo desarrollan matemáticos muy avanzados. Yo tuve el gusto de llevar a Centroamérica a una profesora de matemáticas de altísimo nivel. Ella se llama Lilian Simbaqueva, tiene una excelente compañía que se dedica solo a asesorar bancos para decirle quién es buena paga y quién es mala paga. Eso es muy delicado. Ahora lo hacen a través de inteligencia artificial. Artificial, unos O sea, algoritmos bien complejos. no, es algo bien complejo. Es tomar a millones de personas y analizar el perfil y decir quiénes son mejores pagas que quién. Por ejemplo, voy a contar un secreto. Trabajando con ella en uno de los bancos, en el Banco de América Central en El Salvador, descubrí algo o me dieron a conocer algo y yo no sabía. Y es que me dijeron, los profesores suelen ser muy buena paga. Su perfil es de personas que son muy buenas pagas. Toman el Hagan crédito bien. y suelen ser muy Cumplen sus responsables. compromisos. Cumplen sus promesas. Entonces resulta que en ese momento yo estaba pasando un crédito, te estoy contando de hace 12, 13 años, estaba pasando un crédito y entonces solo por probar dije, no lo voy a pasar como independiente. Yo en realidad era independiente y gerente de mi propia empresa, pero también dictaba clases en un par de maestrías. Y entonces pasé con el nombre de 2 buenas universidades y las constancias, lo que yo me ganaba en esas maestrías, que en realidad no era con lo que iba a pagar, pero que me hacían ver que como si mi actividad principal fuera ser profesor y en segundo lugar ser consultor. Claro, entonces Entonces, el pues, agente de riesgo te chequeó como profesión o actividad, profesor. exacto. Y Le cuando puso el ven check. eso, es, el señor es profesor de maestría, 2 buenas universidades, esa es buena paga. Y yo me reía porque yo decía, es increíble, el dinero que voy a pagar no va a salir de esas clases, con lo que me pagan en esas clases no va a pasar nada. Pero en el análisis del perfil de riesgo, para ellos dice que la profesión profesor es mejor paga que independiente. Entonces te da más puntos en su calificación Ayudaste al a la hora de algoritmo un otorgar un poquito, crédito. le diste un poquito de información adicional, ayudaste al algoritmo para que el algoritmo te aprobara o hiciste jugar al algoritmo. Como tú lograste entender cómo piensa el banco, que es justamente el tema del día de hoy, que si tú logras hacer empático con la entidad financiera, logras entender cómo el banco piensa, tú lo puedes ayudar un poco a cómo le presentan la información para ser aprobado. Si tú entiendes que los ingresos variables tienen un comportamiento distinto a los ingresos fijos, tú puedes entonces entregar la información necesaria para que seas bien evaluado a pesar de tener ingresos variables. Porque si variables son, mayor riesgo o variabilidad tienen, en vez de presentarle 3 meses de mis últimas 3 boletas, quizás le presento los últimos 3 años o últimos 4 años y le demuestro que sí, a pesar de que yo tengo un ingreso variable los últimos 3 meses, si tú lo llevas a 3 años hacia el pasado o 10 años hacia el pasado, vas a ver que yo en realidad no tengo 1 o 2 clientes, yo en realidad tengo 70 clientes que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, y esto es un negocio que tiene cierta antigüedad, antigüedad profesional, por lo tanto yo demuestro que la probabilidad de que yo me comporte de la misma manera o mejor en el futuro es muy alta. Y eso le ayuda al algoritmo, al analista de riesgo, a entender. Por ejemplo, no es lo mismo que una entidad financiera le dé préstamo a un doctor, cirujano, que trabaja en una clínica y que además es jefe de la UTI, de la clínica, mejor clínica de la ciudad en la que él vive, que a un corredor de propiedades, como yo, por ejemplo, que estuve trabajando como corredor de propiedades, en donde de repente vendía un apartamento y me ganaba una comisión buena. Luego me pasaba 3 meses sin vender y luego me vendía 5 propiedades en un mes.
luego me pasaba 2 meses sin vender y luego vendía 10 propiedades. Entonces, claro, en el semestre tenía medio, bajo, y luego un salto gigante, y luego me pasaba otros 2 meses sin vender. Entonces el banco necesita anualizar esto para poder entender mejor cómo es mi comportamiento de generación de ingresos.